Estamos hablando de la prevención del delito. Como pudimos observar en las respuestas que nos dieron amigos cuando les fuimos a preguntar en la calle, claramente hay un estado de malestar sobre la inseguridad en que vivimos, sobre la inseguridad en que sentimos que nuestras familias están expuestas, no solamente cuando transitan en las calles o cuando van a sus empleos, sino también cuando están dentro de sus casas. Y nos parece, como también lo hemos comentado en este programa a lo largo de los casi 60 que hemos venido llevando a cabo, que uno de los elementos donde se tiene que recuperar la confianza es en las instituciones que procuran tienen la responsabilidad de prevenir el delito, pero también en las instituciones que tienen la responsabilidad de impartir justicia. Prevenir el delito e impartir justicia son dos elementos que integran una política integral para que los ciudadanos nos sintamos más seguros y por lo tanto confiemos más en la eficacia de nuestras instituciones. Hoy, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar de una serie de datos que ha venido trabajando un think tank, México Evalúa, que ha venido, como su nombre lo indica, evaluando, analizando lo que sería el Programa Nacional de Prevención del Delito y de la Delincuencia y que ha publicado en los últimos días. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Buenas noches. Para ti, Alfonso, ¿cómo te sientes en el tema de seguridad? ¿Has cambiado alguna pauta, por ejemplo, en el caso de tu familia? Pues sí, Tulio, yo creo que como en el caso de todos nuestros amigos que entrevistaron en la calle, pues hemos cambiado nuestras actividades y hemos tratado para protegernos, porque hoy parece que la autoridad está omisa y hemos tenido que levantar muros, que poner rejas, que cambiar los patrones de cuando si te vas a la oficina o a la escuela a dejar a tus hijos, pues no te irte por el mismo camino. Pues así, no dar datos, no poner datos en las redes sociales, no subir fotos, cosas que normalmente no deberíamos de hacer y que deberíamos de hacer un poco más libres. Y cosas que afectan la vida cotidiana de muchos ciudadanos como nosotros, por ejemplo, que se suben al microbús y llevan el dinero de la quincena y saben ahí los ladrones que ese día es cuando se paga la quincena y suben y a todos los que van en el microbús le quitan el dinero que tanto le hace falta para el gasto familiar. Y me parece que son las cosas que afectan y que realmente dañan a las familias mexicanas. Sí, incluso las empresas hacen estrategias, por eso el caso que decías del pago de nóminas, que ya no pagan a lo mejor el viernes de quincena, sino que pagan el lunes o el jueves antes para distraer ahí la estrategia de los delincuentes. Alfonso, platicaba ahorita en la introducción de que México Evalúa hizo un diagnóstico de cuál ha sido el alcance y el impacto que ha tenido en estos últimos 3 años el Programa Nacional de la Prevención del Delito y de la Delincuencia, el famoso PRONAPRED. ¿Qué nos puedes platicar de los resultados que ha presentado esta organización de la sociedad civil? Fíjate que hicimos un extracto de la evaluación que hizo México Evalúa del PRONAPRED en el 2014 y en la primera gráfica, si nos la ponen por favor, está un comparativo de cómo se fue implementando el programa. El programa, tengo entendido, empieza en el 2013 con alrededor de más de 2,000 millones de pesos de presupuesto y continúa más o menos con el mismo presupuesto en el 2014. Sin embargo, en el 2013 empieza con una gran cantidad de estados y aterrizado en municipios. Entonces, como podemos ver en la gráfica, está en el 2013 el estado de Aguascalientes y en el municipio de Aguascalientes. Está también en el estado de Baja California y ahí están los municipios de Mexicali y Tijuana. En el número 3 está Baja California Sur y está en el municipio de La Paz. En el número 4 está Campeche y Ciudad del Carmen. En el número 5 está Tapachula y Tuxtla. En el número 6 está Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Guadalupe y Calvo. En el número 7 está Saltillo y la zona metropolitana de La Laguna. Está Colima, Manzanillo. Se integra en el 2014 Tecomán de Colima. Está en el Distrito Federal, entra la delegación Gustavo Amadero, Ixtapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Continúa con Durango, Durango, la zona de Laguna,
y Guanajuato, en Celaya, en León y en Guanajuato, en Guerrero. Perdón que te interrumpa, Alfonso. Me llama la atención la gráfica que están viendo nuestros amigos, que realmente ese programa en sus inicios se concentra en los municipios del país en donde claramente se ha visto identificado un mayor impacto de los actos delictivos. Acabas de mencionar el estado de Chihuahua, acabas de mencionar el Distrito Federal, es decir, parte de la zona fronteriza de nuestro país, en donde claramente, como también es el estado de Tamaulipas, se ha visto que ha venido repuntando el accionar de los grupos delictivos. Sí, es correcto, Tulio. Y además también otra cosa que podemos aquí destacar es que se implementa este programa en las principales ciudades de los estados, en las ciudades que tienen más habitantes y en las ciudades que tienen como un diagnóstico en el cual los delitos son más altos. Hablábamos también, y vamos a pasar a la siguiente gráfica, en donde decíamos que algo que es muy importante es la manera en cómo se dan las intervenciones por parte tanto de grupos organizados de la sociedad civil, que en muchos casos de manera coordinada trabajan con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales y con el gobierno federal para intervenir ya sea en las comunidades o en segmentos de población que tienden a tener más contacto con estas conductas delictivas. ¿Por qué no nos platica la siguiente gráfica? Pues bien, en la siguiente gráfica estamos viendo que hay distintos talleres y en este caso quisimos ejemplificar con el taller de habilidades y valores. Cuando hablamos de talleres nos estamos refiriendo que hay diferentes herramientas o instrumentos de intervención para poder incidir en la formación de competencias, de habilidades y valores que permitan prevenir el delito. Sí, es correcto. Y se llevan a cabo en distintos polígonos de los estados que acabamos de mencionar. Y por ejemplo, aquí vemos que el 27.4% de las personas que asisten a estos talleres son jóvenes, o sea, en su mayoría son jóvenes. El 26% son miembros de una comunidad. El 14.7% son miembros de una comunidad escolar. El 13.7% son menores de edad. El 9.9% son padres de familia. Entonces eso es lo que quiere decir, Alfonso, que acabas de mencionar cuáles son los segmentos de la población más importantes, que claramente, como se ha venido documentando, no solamente por México Evalúa, sino por incluso documentos publicados por el gobierno federal y por otras organizaciones, el segmento de los jóvenes es el segmento de mayor propensión al riesgo de cometer algún acto delictivo o al menos de poder tener esta pertenencia o esta cercanía con los grupos delictivos. Y eso me parece que es una de las reflexiones importantes que tenemos que hacernos hoy, de cómo desde el sistema formal educativo, desde cómo hoy, desde la acción gubernamental, se pueden llevar a cabo todo tipo de programas que permitan que los jóvenes estén blindados para poder acceder y tener esa cercanía que se convierte o que ataca en materia delictiva. Sí, hoy uno de los datos que hemos manejado ya en el programa en otros anteriores es que los delitos se concentran en jóvenes de 15 a 30 años. Y eso pues habla, por ejemplo, del 27% que estábamos hablando aquí y de la comunidad escolar, que es el 14%. Son los distintos grupos que tenemos en donde se aterrizan estos talleres. Algunos de nuestros amigos que nos ven nos estarían preguntando, oye, ¿por qué los jóvenes de 15 a 30 o 29 años? Cabe destacar, como lo hemos dicho también en otros programas, que en México la definición de joven tiene esa amplitud de edad, que va desde los 15 a los 29 años de edad, a diferencia de en otros países, algunos países europeos, por ejemplo, donde se habla de jóvenes de 12 a 22 o de 15 a 25 años de edad. México tiene esa característica. Sí, y ahora podemos poner la siguiente gráfica, que vamos a hablar de la distribución presupuestaria por acción. Entonces vemos, por ejemplo, que en la rehabilitación de espacios públicos es donde se dedica el 13.5% de la totalidad de los recursos en los que se gastan se invierten en el programa. La construcción de inmuebles es el 11.7%. Los talleres de habilidades y valores, como mostrábamos en la gráfica anterior, es el 10%. Las actividades deportivas es el 9.7%, actividades artísticas y culturales es el 6.5%, los talleres de oficios es el 6.2%,
La rehabilitación de inmuebles es el 4.8%, el equipamiento de inmuebles es el 3.9%. Que ahí, Alfonso, lo que cabe destacar, si vemos los tres más relevantes, y perdón porque se ve muy pequeño en la pantalla, a nuestros amigos les pedimos una disculpa si no alcanza a ver con exactitud lo que está descrito ahí, que claramente la convivencia comunitaria, es decir, la convivencia que se da en el espacio público, en el jardín, en el parque, en la calle, es en donde se tiene la posibilidad y la oportunidad de formar estos valores que permitan prevenir el delito. Nos parece que también la reconstrucción de espacios como inmuebles, pero también la formación de talleres de habilidades y competencias, pareciera ser que son las acciones más contundentes. Y ahorita en la entrevista que tengamos con el representante de México Evalúa, le preguntaremos si en la medición del impacto real de estas acciones, en donde hoy aquí tú las tienes enunciadas, pues ha habido mucho mayor efectividad en esta prevención del delito. Pero la pregunta que también deberíamos de hacer, y para cuestionar un poquito el programa, es si no deberíamos de destinar los recursos, en vez de a la rehabilitación de espacios públicos, por decir algo, a la resolución de conflictos, que es si pasan la siguiente gráfica, y si le invitaremos a nuestros amigos que nos están viendo, que se paren de sus asientos y puedan acercarse a la televisión para que puedan, si les interesa ver más las líneas. La resolución de conflictos dedica el 0.7%, y se me hace que podría ser también esa resolución de conflictos algo en donde podríamos ayudar a la gente si dedicamos un poco más de recursos para que aprenda a resolver los conflictos de manera pacífica y no de manera violenta. Bueno, hay una de las tendencias en el sistema educativo formal para generar lo que se llama una cultura de paz, o una cultura de mediación y resolución de conflictos, que significa eso, como tú bien lo estás diciendo, que se pueda identificar el problema, que se pueda identificar cuáles son las posturas de cada uno de los grupos antagónicos, y a partir de identificar el problema y las posturas, pues identificar cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo, y trabajar en esos puntos de desacuerdo para fortalecer los puntos en común que tienen ellos. Otra de las estrategias que señala aquí es el tema de la organización vecinal, en este caso. Y hoy escuchaba una entrevista que le hacían al embajador de México en Estados Unidos, y él decía que le sorprendía mucho que la comunidad mexicana tenía una organización impecable. Tienen son 500 consulados los que hay en Estados Unidos, y tienen cada uno como 5,000 organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, lo cual se me hace que la comunidad mexicana en Estados Unidos es una comunidad de las más organizadas, de las minorías más organizadas en Estados Unidos. Entonces, quizás te preguntes, si la cara que traes de que me estás preguntando por qué sacas eso al tema. Yo creo que tenemos una oportunidad cultural de que los mexicanos, si queremos y si tenemos los incentivos correctos, nos podemos organizar bien y generar comunidades armónicas. Parece que eso es muy importante lo que dice Alfonso, que se creen los incentivos adecuados para que los ciudadanos le veamos utilidad, el poder organizarnos y el poder formar parte de una comunidad en donde conjuntamente podamos defender o podamos instrumentar un proyecto en común. ¿Cuál es el siguiente dato que nos puedes presentar, Alfonso? La siguiente gráfica son las acciones por estrategia. Entonces aquí vemos que la mayoría de la estrategia social es la que abarca la mayoría de las acciones. Le sigue la estrategia comunitaria con el 23.5% y después la estrategia situacional, que es el 3.7%. Que tiene que ver mucho con lo que tú decías, ¿no? Con la resolución y mediación de conflictos en particular, que es donde podemos categorizar o conceptualizar lo llamado situacional. Es correcto. Y aquí es lo que veamos, es lo más pequeño de los recursos, pero el tema social es el que lleva la mayor parte de las acciones que se llevan a cabo en las comunidades para atender el problema de prevención de delitos. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. La siguiente gráfica son las acciones del Programa Nacional de Prevención por grupo beneficiario en el 2014. Y aquí vemos el grupo de la población, que son los jóvenes de nueva cuenta, que lleva el 32.9% de las acciones que se llevan a cabo en cuanto a acciones de prevención del delito. Luego, el siguiente segmento son temas comunitarios, que ahí es el 29.4%. De nueva cuenta es el infantil, el 13.3%. Las redes ciudadanas y vecinales, de lo que hablábamos ahora, esos grupos bien organizados de
de vecinos, la comunidad escolar, que la comunidad escolar sigue siendo uno de los factores importantes en donde se puede prevenir los delitos o detectar para poder prevenir los delitos. El tema de la familia, los padres de familia, es el 3.3%. Víctimas y agresores de violencia intrafamiliar, el 2.4%. Bueno, pues aquí claramente, perdón que te interrumpa, Alfonso, pues ahí lo que vemos que nuevamente el grupo de mayor riesgo son los jóvenes, y donde vemos también el espacio comunitario como la oportunidad para poder atender de manera importante y de alto impacto estos programas. Es correcto. Tú. Vamos a concluir con esta última gráfica. Este es el número de acciones de prevención por los estados. Entonces, son estados ejemplo. Vemos que en los estados que mayor número de acciones que llevan son los estados del norte del país, por ejemplo, Nuevo León. Vemos también estados en el Pacífico como Jalisco, que lleva 246 acciones, Colima, 205 acciones, Morelos, 237 acciones, y los estados en el sureste y en el centro del país, por ejemplo, como Aguascalientes, que tiene 24 acciones nada más, muy poquitas, Tabasco, 41 y Chiapas, 40. Aquí claramente nos habla cuando hemos platicado con nuestros amigos de organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León, en donde claramente hubo un ejemplo de cómo la sociedad civil construyó un observatorio de seguridad y de justicia, cómo construyeron indicadores para medir el impacto de las políticas públicas que permitieran no solamente atacar los delitos, sino también hacer prevención del delito. Pues observamos que claramente Nuevo León ha sido punta de lanza en las entidades federativas de este país. Sí, aquí faltaron señalar estados, quizás Chihuahua también es uno de los estados por ejemplo, en el municipio de Ciudad Juárez también hubo una iniciativa importante para resolver el tema de la delincuencia y que hoy hay aterrizados programas muy particulares para renovar las comunidades y resolver el problema de la prevención del delito. Yo creo que aquí tendríamos que reiterar la importancia del trabajo y del impulso ciudadano como un instrumento que permita resolver el problema de la delincuencia, pero sobre todo el problema de poder atacar de raíz los grupos de riesgo como los jóvenes, que hoy ante la falta de oportunidades de una educación formal, de una educación de calidad, de fuentes de empleo que les permitan garantizar los elementos de bienestar mínima, pues sean los incentivos adecuados para que no se vayan a los grupos delictivos. Yo creo que un tema importante también es vincular el tema de la prevención, Tulio, como tú lo comentabas al principio del programa, es el tema de la impunidad. O sea, no podemos tener prevención si tenemos un grado de impunidad del 99%. Entonces, se me hace que el primer paso para prevenir el delito es combatir la impunidad. Y bueno, nos quedamos con ese comentario, ¿no? Cómo podemos, como lo decíamos hace un momento, hacer un círculo virtuoso en donde tengamos al inicio del proceso el tema de la prevención del delito y tengamos como el final del proceso el castigo a las personas y a los grupos que cometen un delito, siempre obviamente respetando la ley, respetando los derechos humanos y garantizando un proceso judicial en el cual se den las garantías a todos los que participan en él. Pues sí, yo creo que el tema da para mucho y debe ser un tema que debe ser tratado de manera integral, en donde sí debamos de participar tanto los gobiernos, hablando del Poder Ejecutivo, que es el Procurador de Justicia, los jueces, el Poder Judicial. Yo creo que también podemos, quizás el invitado lo tratará con mucho más profundidad, pero también el mejorar cada vez más las legislaciones estatales y locales y también a nivel federal. Creo que es un buen paso que ya tengamos una ley de prevención del delito, pero creo que debemos mejorarla. Pues muchas gracias, Alfonso, como siempre, por acompañarnos. Vamos a hacer un corte. Los invitamos a que nos platiquen en las redes sociales cuáles son las acciones que ustedes consideran debemos llevar a cabo los ciudadanos para prevenir el delito y si consideran que el programa de prevención del delito, primero, si lo conocen, y si lo conocen, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el impacto real que ha tenido? Hacemos un corte y regresamos.